en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos allí, hermanos, hemos disfrutado, agradecemos todas las amabilidades que han tenido para nosotros, pastor, su esposa, la iglesia aquí. Gracias, muchas gracias, hermanos, una bendición. Y en Génesis 6, del versículo 5 al versículo 12, dice, y si ya lo tiene, dígame amén. A ver, vamos a ponernos de pie, hermanos, porque vamos a estar ahí unos 30, 40 minutos sentados, así de que vamos a descansar un poquito de pie, si nos sirve. A la hermana, esposa del pastor, nos dijo, ¿cómo descansaron? Me cansé de descansar. Estamos muy contentos de estar aquí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Solamente, ¿qué dice? El mal. Todos el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Todos. Y engendró a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Todos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque podemos llegar a la escuela dominical. Yo espero que tu palabra esta mañana sea de bendición para todos aquí y bueno, que podamos aprender una lección más de tu bendita palabra, que nos ayude, Señor, a vivir nuestra vida en Cristo en esta tierra, mientras tú vienes por nosotros o nos llevas a tu presencia. Gracias por todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo en todo momento. Lo pedimos en Cristo. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. El tema de la enseñanza en esta mañana lo sacamos del versículo 9, hermano. Del versículo 9. Allí en el versículo 9, 6, 9, donde dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, Noé, varón justo. Y luego dice, era perfecto en sus, ¿qué dice? Generaciones. O sea, en todas las etapas que le tocó vivir Noé antes del diluvio, en los tiempos difíciles, dice que era perfecto en sus generaciones. Y luego termina diciendo, con Dios caminó Noé. Ahora, el tema es este, atrévete a hacer la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia. Noé, en su tiempo, dice, era perfecto en sus generaciones. En su generación, en sus generaciones, Noé se atrevió a hacer una diferencia. Y ahora nosotros, ya pasó Noé y han pasado tantos siervos y siervos de Dios a través de la historia. Ahora nos toca a nosotros vivir en este siglo, en este tiempo. Estamos en el año 2023 y esta es nuestra generación. Nos corresponde a nosotros atrevernos a marcar la diferencia. Como hubo necesidad en los tiempos antes del diluvio de que alguien se atreviera a marcar la diferencia, y ese alguien fue Noé, ahora en este tiempo también es necesario, es indispensable que gente de Dios como usted y como yo nos atrevamos a marcar una diferencia en este mundo, hermano. Ahora, Noé hizo y marcó la diferencia en su generación. No fue fácil ni sencillo hacer la diferencia, pero lo hizo.
Porque hoy podemos decir también nosotros, bueno, es que ahora son nuestros tiempos, ahora la situación es más difícil, la situación es más complicada, todo está más enredado, hay más pecado, hay más maldad, y de acuerdo a lo que vemos, tiene usted razón, pero vea lo que dice la Biblia, lo que había en los días de Noé. Vea usted, en el versículo número 5 dice 6:5 de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era, hermanos? Mucha, o sea, yo estoy viendo aquí un paralelo, póngame atención, como que lo que está pasando en los tiempos de Noé, como que está pasando también en nuestros tiempos. Como para no tener excusa. No, pues Noé sí pudo hacer la diferencia porque eran otros tiempos. No había tanta maldad. No, ahí dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué, hermanos? Y hasta donde yo sé, eso no ha cambiado. La palabra mucha, o sea, significa mucha en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significa lo mismo, hermano. Y en este tiempo, mucha maldad es igual lo mismo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Mucha maldad en los hombres, en la tierra. Y luego dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, ¿qué dice? El mal. O sea, las personas no tenían un pensamiento bueno, no tenían una manera de pensar noble, no tenían una manera de pensar amable, bondadosa, compasiva. No, hermanos, la manera de pensar de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que quiere decir, ellos pensaban cómo hacerle el mal al vecino, cómo hacerle el mal a aquel otro que pasaba por ahí, cómo hacerle el mal a aquel que vino de visita, cómo hacerle el mal. Ese era el pensamiento de ellos. Cómo hacer mal al otro, cómo hacer mal al prójimo. Así estaba viviendo Noé en esos tiempos. Como que se parece mucho a esos tiempos, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, si podemos ver en el versículo, déjeme, bueno, no hay tiempo de ver todos los versículos, pero el versículo 11 y 12 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra se corrompió. O sea, había tanta corrupción, tanta maldad, tanta degradación moral. En el capítulo 6 nos dice cómo los hijos de Dios se andaban casando con las hijas de los hombres, cómo estaban haciéndose en unión desigual, en yugo desigual, cómo estaban uniéndose y cómo estaban corrompiéndose las familias, cómo estaban corrompiéndose los hijos que nacían de esa relación, de esos matrimonios, de esas uniones, toda esta maldad, toda esta violencia y la decadencia moral que había en los hijos de Dios posteriormente, hasta que la tierra se corrompió delante de Dios. Y luego dice, y la tierra estaba llena de, ¿qué dice? Como que se parece mucho a este tiempo, ¿verdad? Llena de violencia. Llena de violencia. Allá nosotros vinimos de Mexicali, Valle de Mexicali, de donde son los hermanos Isaac y Israel. El Valle de Mexicali, un lugar tranquilo, un lugar placentero, un lugar que uno salía a conocer, a pasear. No, hoy día da miedo ir al Valle Mexicano, ¿verdad? De repente aparecen camionetas de todo tipo, negras, blindadas, 10, 15, 20 camionetas, la gente armada, y empiezan las balaceras por aquí, por allá, y sálvese quien pueda, dice el Chapulín Colorado. Sálvese quien pueda. Entonces, llena de violencia. Muertes por todas partes. Tijuana, Mexicali todavía es un poco más calmado, pero vaya, Tijuana, se cuentan ya el año pasado por miles de personas asesinadas. El mundo hoy en día está lleno de violencia. Hermanos, vean ustedes, esos son los tiempos de Noé. En esos tiempos le tocó vivir Noé, y Noé se atrevió a hacer la diferencia en esos tiempos, hermano. Ahora, vea usted el versículo 12 y ahí terminamos la historia para la introducción. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba, ¿cómo estaba, hermanos? Corrompida. Esto habla, la palabra corrompida abarca mucho.
Habla de una degradación moral, una degradación familiar, una degradación matrimonial, una degradación sexual. Habla corrompido, abarca muchas áreas. No hay tiempo en esta mañana de explicar todo lo que abarca. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino. Dice, era una cosa general, generalizada, hermano. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pues en medio de esas generaciones se levantó un hombre de Dios para decir, yo voy a hacer la diferencia. Ojalá que Dios nos permita que nosotros en este tiempo, en esta generación, nos podamos levantar, hombres y mujeres de Dios, para decir, yo quiero hacer la diferencia. ¿Cuántos aquí podríamos al menos ahora tener el deseo de decir, yo quiero hacer la diferencia? En este tiempo yo quiero hacer la diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Noé para hacer la diferencia? Y las cosas que hizo Noé son exactamente las mismas cosas que nosotros tenemos que hacer para hacer la diferencia. Le pregunto, ¿usted quiere hacer la diferencia en esta generación? Entonces usted tiene que hacer las mismas cosas que hizo Noé. Yo quiero hacer la diferencia en esta generación. Quiero atreverme a hacer la diferencia. Tengo que hacer las mismas cosas que hizo Noé, que él le sirvieron para hacer la diferencia en sus generaciones. Ahora, ¿qué hizo Noé para marcar y hacer la diferencia en su generación? 5 cosas. Esa es la clase de escuela dominical. Número 1, póngame atención. Número 1, Noé fue un hombre que caminó con Dios. No se puede hacer la diferencia. Noé no podía hacer la diferencia si no aprendía a caminar con Dios. Yo creo que Noé aprendió algo de esto de su tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo Enoc. Porque Enoc caminó con Dios. 365 años vivió Enoc y desapareció, ¿verdad? Porque Dios se lo llevó. Con Dios caminó Enoc, ¿verdad? Y en el libro de Hebreos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo creo que Noé se acordaba de Enoc, ¿verdad? Su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, él se acordaba de que había un hombre que entonces dijo, si Enoc caminó con Dios, yo también quiero caminar con Dios. Eso me va a servir a mí para marcar la diferencia en esta generación. Yo quiero marcar la diferencia, dijo Noé. Entonces yo quiero caminar con Dios como Enoc caminó con Dios. Y Noé dice que caminó con Dios. En el versículo número 8 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, ¿qué dice, hermanos? Noé. Hermanos, qué importante es esto de caminar con Dios. Por eso, nosotros como cristianos, no debemos ser cristianos del domingo solamente. Cristianos domingueros, no. Nosotros debemos ser cristianos de todos los días. Cristianos el lunes, cristianos el martes, cristianos el miércoles, cristianos el jueves, cristianos el viernes, cristianos el sábado y por supuesto cristianos el domingo. Pero hay muchos hoy en día, no van a hacer la diferencia si solamente son cristianos del domingo. No pueden ser la diferencia. Necesitamos caminar con Dios no solamente el domingo. Necesitamos caminar con Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Toda la semana necesitamos caminar con Dios, hermano. Y entonces tú vas a caminar con Dios. Mira, hermano, agarrado de la mano de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Oh, tú vas a ser fortalecido. Tú vas a poder ser frente en tus luchas, en tus batallas, ¿verdad? El diablo no te va a agarrar desubicado. Dice la Biblia que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero tú estás agarrado del poderoso. Y dice la Biblia que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tú vas a estar fuerte en el Señor, vas a estar firme en la fe, vas a estar sólido en lo que tú crees. ¿Por qué? Porque tú estás caminando de la mano del Dios Todopoderoso. Y como dice la Biblia, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que nos soltamos de la mano de Dios. Y a veces empezamos a hacer de nosotros, nos empezamos a desviar por aquí, a entretener por acá, a divertirnos por allá, a perder el tiempo por acá y en las cosas que no aprovechan. Y perdemos el tiempo en un montón de cosas que no aprovechan. Se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida orar a Dios, se nos olvida ponernos en las manos de Dios.
Oh, mi hermano, no salga de su casa sin haberse puesto en las manos de Dios. No salga. Cuando vaya a su trabajo, póngase en las manos de Dios. Que usted sepa que usted está caminando con Dios. Cuando esté trabajando allí en medio de sus horas de labores, ¿verdad? Póngase en las manos de Dios. Que Dios le cuide, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Qué bueno es caminar con Dios, hermanos. Noé aprendió a caminar con Dios. Y por eso marcó la diferencia. Por eso fue perfecto en sus generaciones. Mientras todo el mundo estaba corrompiéndose, mientras en el mundo todo hombre, su designio de sus pensamientos, del corazón de sus pensamientos, era de continuo solamente el mal. Mientras todo el mundo se estaba corrompiendo y la tierra estaba llena de violencia, había un hombre que se levantó para decir: yo voy a caminar con Dios para hacer la diferencia. Y es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que lo que hizo Noé. Caminar. Número 1. Número 2. ¿Qué hizo Noé? Noé fue un hombre obediente a Dios. Repito, Noé fue un hombre obediente a Dios. No solamente caminó con Dios, sino que fue un hombre obediente, ¿qué dice? A Dios. Dios había tomado una determinación. Voy a traer un juicio sobre la tierra. Voy a raer de sobre la tierra todo ser viviente. Noé, hazte un arca. Hazla de estas medidas, de estas dimensiones, con estos pisos, ¿verdad? Le dio todas las indicaciones. En esa arca vas a meter los animales y todas las personas que quieran salvarse, pues ese será el arca, será el medio de salvación del juicio. Porque yo abriré las cataratas de los cielos y caerá la lluvia. Y el agua subirá y cubrirá todo mundo. Y todo ser viviente morirá, excepto los que estén en él. Ahora, Noé se puso a hacer algo, hermanos, que en ciertamente era contradictorio de acuerdo a la ciencia de esos tiempos. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no llovía. Ahora dice Noé que ahora está haciendo un arca porque Dios va a traer un juicio de lluvia y sobre la tierra donde no llueve. Entonces las plantas se regaban con una especie de vapor que salía de la tierra, una especie de neblina, vaya pues, como lo que vemos hoy en día. Y esa era la manera como se regaban las plantas y los árboles. Pero cuando Noé predicaba, pues, se dice que alrededor de 120 años Noé duró haciendo el arca, construyendo el arca, ¿verdad? Fue un testimonio. Y Noé les predicaba: Dios va a traer un juicio, Dios va a hacer llover. ¿Tú crees cómo juzgaban a Noé aquellas personas de ciencia, de conocimiento? Y no hay más loco, más fanático. Ese Noé ya se destrampó, ya se le botó una tuerca. Ese Noé de plano, no sabe ya ni lo que dice, se está quedando loco, que Dios le habló. ¿Cuál Dios? Dios no existe. Cuánta cosa. Y Noé les predicaba: día va el arca. El arca es el medio de salvación. Como gloria a Dios, hoy el día el medio de salvación es Jesucristo. Así el arca representa, es un tipo de Cristo, de la salvación, ¿verdad? Y entonces Noé les predicaba, les hablaba, y construyendo el arca, y todos lo juzgaban de loco. ¿A dónde va? Con el viejo loco. Fíjate cómo va haciendo el arca y cómo está haciéndola. ¿Cuál? El viejo loco ese de Noé. ¿Cuántas cosas no le dirían? ¿Con qué palabras obscenas no se referirían a Noé? Pero Noé no paró. Él fue obediente. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 6, verso 22, el último versículo. No hay más tiempo de leer todo el pasaje, pero el 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué cosa? Fue un hombre obediente. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la diferencia? Ser obedientes a Dios. Noé hizo la diferencia porque hizo conforme a todo lo que Dios ¿qué dice? Le mandó. Si usted y yo empezamos a hacer todo en nuestra vida conforme Dios nos manda, por seguro usted va a empezar a hacer la diferencia.
Usted va a empezar a hacer la diferencia en su familia, va a empezar a hacer la diferencia en su fraccionamiento, en su lugar donde usted vive. Usted va a empezar a hacer la diferencia allí, en esa parte. Usted va a empezar a hacer la diferencia en su ciudad. Usted va a empezar a hacer la diferencia en su trabajo, ahí donde usted trabaja. Usted va a empezar a hacer la diferencia cuando usted empiece a vivir como Dios manda. Usted empieza a ser un hijo, una hija de Dios, obediente a Dios. Usted va a empezar a hacer la diferencia. Eso es lo que pasó con Noé. Noé marcó la diferencia en sus generaciones porque obedeció a Dios. Fue un hijo de Dios obediente. El mundo lo juzgaba loco por estar él haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Pero él simplemente fue obediente a Dios. El mundo que nos llame locos, que nos llame fanáticos, que nos llame como se le pegue la gana, retrógradas, que nos llame como quiera, pero nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Que nos llame como quiera, pero nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Vamos a vivir como Dios manda, vamos a vivir como Dios quiere. A final de cuentas, tarde que temprano, Dios pone a cada quien en su lugar. Y mientras a nosotros nos va a dar hogares felices, hijos contentos, matrimonios estables, ¿verdad? Todas las demás familias del mundo que nos juzgan, te juzgan locos, fanáticos, retrógrada y tanta cosa más. Sus familias destruidas, sus hijos destruidos, porque así lo han querido. Pero tú vas a marcar la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que tú eres un hijo, una hija de Dios que le obedece a Dios. Que ha empezado a hacer todas las cosas en su vida como Dios nos ha, ¿qué cosa? Mandado. Número 3. La tercera cosa que hizo Noé, ¿verdad? Para atreverse a hacer la diferencia en su generación, la tercera cosa es que Noé fue un hombre de fe. Repítalo conmigo. Dice, Noé fue un hombre de fe. Recuerde usted que la primera cosa que hizo, que Noé fue un hombre que caminó con Dios. La segunda cosa es que Noé fue un hombre obediente a Dios. La tercera cosa es que Noé fue un hombre ¿de qué? De fe. Que quiere decir que le creyó a Dios. Un hombre de fe que le creyó a Dios. Lo que Dios le dijo que iba a suceder no era creíble en su tiempo. Miramos en el libro de Hebreos. Pasemos ahora la historia al libro de Hebreos, por favor, porque allá tenemos una síntesis de la vida de Noé en los héroes de la fe en Hebreos capítulo número 11. En esta galería de hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, encontramos aquí, queridos hermanos, la historia de Noé, como le encontramos la historia de Enoc también, ¿verdad? Pero en el capítulo número 11, versículo número 7, si ya lo tiene, dígame amén. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no, ¿qué dice? ¿Cuáles cosas? Pues Dios le dijo, va a caer lluvia, voy a abrir las cataratas de los cielos y va a llover en abundancia y el agua va a subir y va a cubrir todo monte y toda montaña y todo ser viviente va a morir. Cosas que no se veían. Pero Noé le creyó a Dios. Noé fue un hombre de fe. Y por eso hizo la diferencia. Dice, y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, eso es tan indispensable. Hemos estado hablando de la fe en estos 2 días pasados. ¿Cómo necesitamos, verdad, crecer en fe? ¿Cómo necesitamos aumentar en fe? ¿Cómo necesitamos, hermanos, creerle a Dios? Si Dios permite, hoy en la noche estaremos cerrando con un mensaje que tiene que ver con la fe. Si Dios nos lo permite, ¿verdad? No quiero adelantar, pero si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando un poquito más de eso, que creo que es tan importante, ¿verdad? Y nos dice que Noé le creyó a Dios. Muchas veces nosotros vivimos hoy en día en este siglo y una cosa es lo que decimos que creemos, pero otra cosa es lo que realmente creemos. Hay una diferencia. En la noche vamos a saber un poquito más de eso. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que si queremos hacer la diferencia, debemos de ser hombres y mujeres de fe. Hermanos, pasamos esta pandemia, esta crisis mundial, hermanos, y hay muchos que claudicaron en su fe.
Hubo mucha gente que claudicó en su fe, ¿verdad? Y hoy en día, lamentablemente, están enredados en el pecado, en el vicio, los atrapó, ya no regresaron a la iglesia, están fríos, ya ni tibios están fríos, congelados, atrapados por el mundo, ¿verdad? ¿Y dónde está su fe? ¿Dónde quedó su fe? Hermanos, la verdad que esta crisis que pasó en el mundo fuera para que nosotros hubiéramos aumentado en la fe, que hubiéramos creído más en Dios. Hermanos, si lo que pasó solamente que afectó al mundo, ponme atención, ¿verdad? El mundo entero solamente es una probadita. Dios nos está entrenando, hermano, nos está capacitando. Ya todo está preparado. Cuando venga la marca del 666, ya sabemos cómo la gente se tiene que formar, cómo la gente tiene que ir a determinados lugares. Ya todo fue una preparación. ¿Cómo se dice cuando se hace así un simulacro? Esta pandemia fue un simulacro para este mundo. Y para nosotros debería de eso aumentar la fe para decir, oye, sí es cierto, todo se está preparando para el anticristo. Mira la gente cómo está allí formada por lo de las vacunas. Mira la gente cómo está, todo está preparando. Es una cuestión mundial. Y así, y nosotros en vez de aumentar en fe, ¿cuántos se enfriaron? ¿Cuántos se desviaron? Noé fue un hombre de fe. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su fe, mi hermano? ¿Cómo está su fe? Vamos a hablar de eso más en la noche. Pero Noé fue un hombre de fe, porque le creyó a Dios. Tenemos un montón de promesas en este bendito libro, que no las hacemos reales en nuestra vida porque no la creemos. No la creemos. ¿Alguien tiene alguna promesa de la palabra de Dios? Vamos a escuela dominical, vamos a preguntar. ¿Alguien tiene una promesa donde está afianzada tu vida, donde está afianzada tu fe? ¿Tienes una promesa de la palabra de Dios? Josué 1:8. Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Qué dice? Todo tiene que ver con esta vida. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. El Salmo 1 que leyó mi hermano ahorita, Isaac, también en la lectura, ¿verdad? Bienaventurado el varón. Vamos a ponerme el Salmo 1 ahí, hijo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Y muchos cristianos, en vez de estar verdes, frondosos, dando fruto, prosperando, están todos secos. ¿Cómo está, hermano? Y todo, ¿cómo está, hermano? ¿Están bien? Todo seco. No hay vida, no hay alegría, no hay gozo. Venimos a la casa de Dios, no nos gozamos, no nos alegramos. Como dice el pastor, no hay mejor lugar que este lugar donde Dios quiere que estemos, hermanos. Porque aquí está Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hermanos, todo cambia. Todo cambia, ¿verdad? Cuando nosotros le creemos a Dios, creemos sus promesas. Y son el sustento de nuestra vida cristiana. Son el sustento de nuestra fe, hermanos. Es lo que nos sostiene. Es lo que nos levanta. Es lo que nos da ánimo. Qué bendición, ¿verdad? Creerle a Dios. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. No le creen a Dios. No le creen lo que dice Dios en su palabra. Número 4. Ya nos quedan poquitos minutos. Número 4, ¿verdad? Noé fue un hombre con el temor de Dios en su vida. ¿Por qué Noé marcó y hizo la diferencia en su generación? Porque Noé fue un hombre que caminó con Dios, número 1. Número 2, Noé fue un hombre obediente a Dios. Número 2. Noé fue un hombre de fe. Número 3. Número 4, Noé fue un hombre con el temor de Dios en su vida. ¿Y cómo hace falta hoy en día hombres y mujeres de Dios con el temor de Dios en su vida? Hermanos, yo siempre trato
de no complicar tanto la teología y ponerla en un sentido de que solamente las mentes más alumbradas entiendan. Híjole, yo como que no tengo una mente. Entonces trato de poner algo sencillo. ¿Qué es tener temor de Dios? ¿Qué es? Simplemente tener temor de Dios, que tú seas consciente de que Dios está en todas partes y en todo lugar. Y que Dios nos ve. Y que no nos podemos escapar de Dios. Y eso es tener temor de Dios. Pero hoy en día el temor de Dios se ha perdido. Lamentablemente en el mundo ya no hay temor de Dios. Mucho menos. Digo, y también eso está afectando en los cristianos hoy en día. No hay temor. Hacemos cosas que hace una generación no se podrían hacer. Porque ahora ya no hay temor. Un padre, una madre cristiana se pueden sentar con su hijo a ver una película con escenas no apropiadas. Y están muy cómodos viendo esa película con escenas no apropiadas. Simplemente porque ya no hay temor. Una generación antes dice, hijo, apaga eso, apaga eso. No veamos eso. Eso nos contamina, eso nos ensucia. Ahora no hay ningún problema. O sea, ¿alguien me está escuchando? Hermanos, Hebreos 11:7 dice la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca. Con temor. Era un hombre con el temor de Dios. Un hombre, repítamelo, ¿con qué? El temor de Dios. Un hombre con el temor de Dios. ¿Cómo hace falta hoy en día hombres con el temor de Dios? O sea, que sepan que Dios está en todas partes. Que sepa que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. Cuidado, cuidadito, hermano. ¿Cómo debiéramos de andar nosotros de una manera honesta, de una manera recta? Oh, hermanos, que Dios nos ayude a vivir con el temor de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos llegar a ser hombres y mujeres sabios si no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Noé fue un hombre con el temor de Dios en su vida. Por eso cuando Dios le dijo, sí, mi Señor, lo que usted mande, mi Señor, lo que usted ordone, usted me dice el arca, sí, que va a llover, aunque no llueva, usted dice, y yo le creo, Señor, y con temor voy a preparar el arca, con temor, Señor, por lo que usted me está diciendo. Entonces, mucha gente hoy en día, en vez de estar aquí en la casa de Dios, mire, disculpe, está en el trabajo, está en el juego, está en otra cosa. Hermanos, deberíamos tener temor de Dios, de no estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Si algo me llega a pasar, si algo me llega a suceder, hace muchos años, mira, le dije, ten cuidado, tú te quedas a ver el partido de fútbol, yo voy a orar para que te explote la televisión. Lo dije así bromeando. Hermano, literalmente, al siguiente servicio, una persona vinieron, pastor, yo no sé si usted oró o no oró, pero mi televisión explotó ayer cuando estábamos viendo el partido. Así. Pues ya sabrás si te quieres seguir quedando a la hora de estar en la casa de Dios. ¿Alguien me está escuchando? No, pastor, eso es una coincidencia. Bueno, tú dirías que sea coincidencia, pero uno lo dice y Dios obra. ¿Por qué? Fue casualidad. Qué casualidad que a la hora, pum, explota la televisión. ¿O no piensas que eso puede ser intervención divina? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. O sea, que tú y yo estemos en un lugar donde no deberíamos de estar, porque deberíamos de estar en otro lugar, sirviendo a Dios. Pero puede ser que nos llegaron al precio. Y entonces cambiamos de lugar, porque no tenemos temor de Dios. Algo te llega, algo te llega a suceder. Una vez el doctor Tim Mercado nos contó esta historia de su papá. Y el papá, ay, ¿cómo se llamaba del hermano? José Hernández, creo que José Hernández, de acá del norte de California, de San José, su papá de él. Él era en un aserradero allá por el lado del norte de Phoenix, toda esa cosa. Y el doctor, el papá del doctor Tim Mercado, que también se llamaba Tim Mercado, o José Mercado, ya,
Bueno, pero la cosa es que le estaba hablando de Cristo a la familia y el hombre, dueño del aserradero, don José Hernández, se enojó, se molestó y agarró al pastor y lo golpeó. No quiero que le hable a mi familia. Me interesa su religión. Lárguese, pastor, pastorcito, tal por cual. Y lo golpeó. La siguiente semana en el aserradero, una máquina le mochó la mano. Una sierra le mochó. Misma mano con que golpeó al pastor. Ese hombre se acordó que esa misma mano había golpeado al hombre de Dios. Y fue y le pidió perdón. Le dijo, por favor, pastor, perdóneme. Ahora sin mano. Perdón. No sabía lo que hacía. No sabía que usted es un hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser sano? Y se convirtió al Señor. Y su hijo se convirtió y fue llamado al ministerio y sirvió al Señor como pastor por muchos años aquí en el norte de California. Entonces la gente te respondía, había temor de Dios. Agarró temor de Dios. Nos pasa lo que nos pasa, nos va mal en las cosas, nos salen mal las cosas y nosotros, pues ni modo, no se hizo ahora, va a ver mañana, a ver si se hace. No ponemos un alto y decimos, no Señor, ¿no será porque tú me estás llamando la atención? ¿No será que tú me paraste? ¿No será que no veo bendición, no veo prosperidad? Que todo lo contrario, pasé ese accidente parándome tú porque no está bien lo que estaba haciendo. ¿Dónde está el temor de Dios? Tristemente, en el mundo se ha perdido y entre el pueblo cristiano se está perdiendo. Que Dios nos ayude a volver a tener temor de Dios. Amén, hermanos. Queremos marcar la diferencia. Necesariamente tenemos que ser hombres de Dios y mujeres de Dios con el temor de Dios en nuestra vida. Si no, no se puede. Noé fue un hombre con el temor de Dios. Por último, el tiempo se me va a acabar en un par de minutos. Por último, queridos hermanos, ¿qué hizo Noé para marcar la diferencia en su generación? Dice, número 1, fue un hombre que, léalo conmigo, fue un hombre que, número 2, fue un hombre obediente a Dios. Número 3, fue un hombre de fe, le creyó a Dios. Número 4, fue un hombre con el temor de Dios. Y número 5 y último, fue un hombre que se preocupó por la salvación de su familia. Y querido hermano, escúcheme, no hay nada más valioso después de Dios que la familia. Nada más valioso que la familia. No tiene nada más valor que la familia. Tu esposa, tus hijos. El diablo. Yo tengo otro sermón que se llama Los tesoros de la casa de Jehová. ¿Sabes quiénes son los tesoros de la casa de Jehová? Nuestros hijos. ¿Sabes quién quiere los tesoros de la casa de Jehová? Satanás. El diablo los quiere para él. Pero no se los podemos dar porque son de Jehová. Pero el diablo los quiere robar a como sea, los quiere sacar de la casa de Jehová, del camino del Señor, del servicio de Dios. Oh, debemos de estar preocupados por la salvación de nuestra familia. Ayer teníamos la bendición de mostrar unas fotos. Cada año nos contamos mi familia. Ahí en Mexicali. Vienen los de California, van allá, y los que vivimos allá en Mexicali, y nos juntamos. 30, 40, hasta 50 nos hemos juntado. Año que nos tomamos las fotos del recuerdo, toda la familia, hacemos una comida grande. Y hermanos, todo empezó hace 41 años cuando yo me convertí al Señor, y luego mi hermano, y luego mi hermana, y luego mi mamá, y luego mi otra hermana, y luego mi papá fue muy duro, pero gloria a Dios, Dios lo quebrantó y él partió la partida del Señor. Y un día le dije, papá, ¿y ahora qué piensas de Cristo? Que Cristo es el único que me puede salvar. Hijo, me dijo, ay, gloria al Señor. ¿Y qué piensas de la religión católica? Hijo, que eso es un engaño donde yo estaba. Y si tú quisieras saber de dónde salió mi papá. Mi papá nació, tal vez tú ni sabes dónde es, pero nació a las faldas del Cerro del Jubilete, en el estado de Guanajuato. Si tú no sabes eso, es un cerro donde está un Cristo grande, gigante, y un templo arriba y un Cristo gigante, y se llama el Cristo del Jubilete. Allí en las faldas, en la plenitud o en las vísperas de la guerra cristera. O sea, de allá viene, de ese origen mi papá. Un día cuando le hablaron de Cristo dijo, yo soy de hueso colorado, de sangre colorada, católico.
Y tristemente mucha gente está así. Pero gloria a Dios que el poder de Dios es más grande. Y el Señor lo convirtió. Ahí andaba mi papá convertido, hablándole a la gente de Cristo. Él estaba enfermito de una embolia, de un derrame del cerebro. Y iba con su bastón por la calle dando folletos, compartiendo con la gente. Y gloria a Dios lo que Dios puede hacer con un hombre, hermanos. Con duro corazón. Pero cuando está en la mano de Dios, Dios lo quebranta. Y fue salvo. Y ahora nos juntamos sus hijos, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos. Y ahí estamos fotos, pasamos 2 horas y luego comemos y disfrutamos. Porque no hay cosa más hermosa que nuestras familias sean salvas. Noé dice el versículo número 7. Ahí dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, en que su casa se salvase. Noé fue un hombre que se preocupó por la salvación de su casa, la salvación de su familia. Y así cada uno de nosotros nos debemos de preocupar. Nos faltaba una. Y con esto voy a terminar, ya me voy a robar 1 minuto, 2 minutos, pero me faltaba una. Ella vive aquí en Newman, California. Y Dios me estaba hablando y me decía, hermano, ¿te has hablado de Cristo? Ya habían pasado más de 30 años, posiblemente 35 años, de que yo me convertí. 35 años no le había hablado de Cristo. Ella por más de 20, 25 años no pudo salir del país. Después agarró ya sus papeles, se hizo ciudadana y ahora podía entrar y salir, pero ya tenía como unos 8, 10 años que podía entrar, iba, venía. Y Dios no me dejó y me decía, tu hermana, te falta una. Y Dios me agarró y me dio convicción que si ahora la próxima vez que venga Dios, yo voy a hablarle de Cristo. Entonces, vino. Y me pasó un incidente ahí que vine un día y cuando yo el día mañana voy a estar allí, hoy llegó, mañana voy y le hablo de Cristo. Y el día siguiente llamé, oye, bueno, no, dice, ya se fue. ¿Cómo? Dios mío, ¿por qué no fui ayer a hablarle de Cristo? ¿Por qué hoy ya no está? Pero había salido a, no sé, algún lugar por aquí en México, en alguna parte. El asunto es que 2, 3 días regresó. Me dice, ya está aquí otra vez Lucy, me llama. Ya está aquí otra vez mi hermana, se llama Lucina. Le decimos, Luz, ya está aquí otra vez aquí Luz. Dice, no, ahora no te me escapo. Y ahí voy a la casa de mis padres, aquí donde llegamos los hermanos todavía de la familia Gutiérrez, y llegamos allí. Y ella estaba hablándonos, estaba muy contenta porque ahora tenía una nueva casa. Estamos hablando de hace 6, 7 años. En el 2008 fue una de las que perdieron su casa. Como mucha gente aquí en California y en todo Estados Unidos perdió su casa. Ella también fue una. Ahora podían comprar otra casa y tener otra casa. Estaba muy contenta y ya tengo mi casa y esto que el otro. Y yo dije, ahorita. Y ya cuando expresó todo lo que ella tenía que decir y hablar, y estaban mis hermanos, mis hermanas, mi esposa estaba allí. Y entonces le dije, Lucy, qué bendición por esto que hemos escuchado. Yo quisiera hablar contigo algo muy importante, si me permite. Podemos apartarnos aquí, un cuarto aquí de la casa, una cámara, y nos apartamos ahí. Le dije a mi esposa, mi amor, ven conmigo. Y fuimos ahí al cuarto, a la recámara, nos sentamos. Y yo le dije, Lucy, qué gozo me da. Y ahora ya tienes otra vez tu casa. Es una bendición, porque yo sé que pasaron tiempo difícil cuando perdieron su casa en el 2008, pero ahora, después de 6, 7 años, vuelves a tener ahora tu casa y con más facilidades y más accesible, y vas a pagar tu casa. Y qué bendición, qué bueno, me da tanto gozo. Sí, me dice, verdad, estoy muy contenta. Pero Lucy, yo te quiero hablar de otra casa. Hay otra casa que Dios quiere que tú tengas. Yo creo que Dios quiere que tú tengas esta casa que tienes aquí, pero yo creo que Dios quiere que tú tengas otra casa. Y entonces le enseñé Juan 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas. Hay una casa en los cielos que Dios quiere que tú también tengas. Pero es necesario que tú sepas cómo puedes tener esa casa. ¿Quieres saberlo? Claro que sí, me dijo. Y ahí le empecé a hablar el plan de salvación. Mira, hay un problema que tenemos.
porque por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado no nos puede llevar al cielo. El pecado nos lleva al infierno, a la condenación. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Dios te ama y tanto. Y aunque hemos sido pecadores, Él murió por ti. Murió. ¿Sabes por qué lo hizo? Para perdonar nuestro pecado y salvar. Cristo es el único que te puede salvar. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos estar. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por solo Cristo, porque Él murió por ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Lucy? Unas personas en la Biblia hicieron la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y mira lo que dice aquí. ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesús. Serás salvo tú y tú. Cree en el Señor. Es poner tu confianza, es dejar de creer cualquier otra cosa que piensas que te pueda salvar para solamente creer en el único que pagó por ti en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Y le dije, Lucy, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Él está tocando la puerta de tu corazón. Él te está diciendo, déjame entrar, déjame perdonar tus pecados, déjame salvar tu alma. ¿Tú quieres recibir a Cristo, creer en Cristo con todo tu corazón? Me dijo, yo sí quiero. Y entonces ahí nos arrodillamos y oramos, y ella oró y le pidió a Cristo salvación. Y nos levantamos allí llorando. Y yo la abracé y le dije, ahora, gloria a Dios, que puedes tener una casa aquí en la tierra, pero tenemos otra casa en el cielo, que Cristo está preparando y ha preparado para nosotros. Qué bendición, la abracé, la besé, le dije, estoy tan contento. Tú te tienes que preocupar por la salvación de tu familia. Tienes que hacerlo, ora a Dios, pídele a Dios. Mira, no dejes que uno se pierda. Es que yo no sé hablar, pues aprende los versículos de salvación. Apréndelo, aprende un plan, apréndelo. Es importante. Porque de eso depende la vida de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tío, de tu tía, de tu primo, de tu familia, de tu hijo, de tu hija. Que Dios nos ayude a marcar la diferencia. Y ahora nos juntamos todos, la familia, todos. Un día vamos a estar en mi papá, mi mamá. Noé fue un hombre que marcó la diferencia. Hace falta hoy hombres y mujeres que quieran marcar la diferencia en esta generación. Yo no sé usted, yo quiero marcar la diferencia. ¿Cuántos aquí dicen, pastor, yo también quiero marcar la diferencia? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque podemos tenerla y esperamos sea de bendición. Haya sido bendición para todos aquí. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia en esta generación, como Noé lo hizo en sus generaciones. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermano.